Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, que para eso hemos venido a escuchar. San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Fíjense en qué dice el subtítulo, no sé si ustedes tienen la misma versión de mi Biblia, dice los dos cimientos. Cuando pensé en el subtítulo, dice cimientos. Yo no sé acá lo que transmiten, pueden pasar, si pueden pasar a la iglesia, para que los hermanos que están viendo por internet, yo quiero que vean ellos algo que voy a decir algo. La vez pasada había visto la estructura de esta iglesia, la iglesia de los Álamos, hecha por un ingeniero. Miren ustedes los cimientos, las bases, las columnas, no sé si pueden ver los hermanos que están escuchando por internet, son bastante finitas, ¿no? Parecen unos cañitos de hierro finitos y que arriba ponemos las chapitas o la maderita para sostener. ¿O qué ven ustedes? Sí, y lo que vieron cuando empezamos a construir esta iglesia, había que rellenar todo eso. Algunos pensaron que era bastante exagerado los hierros que poníamos. Y ustedes saben que se necesita buenas columnas, buenos cimientos, porque nosotros en Salta es una zona que sísmica. Todas las casas tienen que ser antisísmicas. Si hay un temblor, entonces el hierro, los hierros se mueven así, no la voltea. Ese viene un terremoto, voltea todo. Qué distinto que es cuando nosotros hacemos una casa sin cimiento, ponemos unos hierritos finitos, ponemos una casita de madera. Entonces llega un temblor fuerte y ¿qué pasó? En Estados Unidos, cuando hay muchas casas que hacen de Durlock, ¿no es cierto?, de las construcciones modernas, bueno, hay tantos huracanes, se la llevan. Pero bueno, como es una nación que tiene muchos recursos y los hermanos allá no es lo mismo que pasa acá, Karina, ¿no es cierto? Que tenemos, como decíamos, el testimonio acá, que la inflación que vivimos en la Argentina, que todos sufrimos acá en la Argentina. Bueno, hay otros países que hay hermanos que están mejor que nosotros. Eso es verdad. Y hay otros que están peores que nosotros porque no tienen ni para comer. Nosotros, gracias a Dios, todavía comemos. ¿Cómo vemos, no? En el mundo de un mismo Dios, vemos la diferencia, cómo estamos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto como introducción? Los cimientos de mi fe tienen que ser importantes. Entonces vamos a leer de corrido el versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor, salen de su hermosa voz y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea que no las obedece, le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo el hombre ese? Insensato, descuidado, negligente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron tornados contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran puro bla, 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 escribir, bla, bla, conocer, pero no tenían la autoridad, el poder del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y así tenemos que tener nosotros. Así como decimos,
tenemos que hacer, obrar. Mis hermanos, primera lección que nosotros podemos sacar. Vamos a empezar entonces por el versículo 24. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye. Primera lección que tenemos que sacar. El Hijo de Dios tiene que saber oír, tiene que saber escuchar, tiene que oír, saber y conocer cuando el Espíritu de Dios le está hablando a su espíritu. Porque nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, entiende, escucha y reconoce la voz de su pastor. Y me oye estas palabras, dice. ¿Las palabras de quién, hermano? Las palabras de Jesús. Todos los consejos que nosotros tenemos de la palabra de Dios está aquí. Esto es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo adventista se lo conoce como el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque es un pueblo que se lleva de lo que la palabra de Dios dice. Y como decían los protestantes en la Edad Media, ¿qué decían? La Biblia y la Biblia sola. Y así Dios los bendijo, ¿o no los bendijo? Cuando la Biblia era prohibida, hermano, ahí estuvieron ellos levantando el estandarte de la palabra de Dios. De ahí surgimos también nosotros. Seguimos defendiendo la palabra de Dios. Entonces, aquel que obedece las palabras, escucha las palabras de Jesús y dice, y las hace, tercer punto, significa las obedece. Hermano, el cristiano no solamente escucha, no solamente oye, sino que también obra, obedece. Pero no por un obrar así nomás, porque yo obro porque quiero que me vean, que yo trabajo, que yo hago cosas para la iglesia, para Dios. Doy limosna para que todos sepan de la limosna. No. Ese tipo de obra no, ¿me entienden? Es la obra que nace del Espíritu de Dios, de mi fe. Son las obras del Espíritu Santo en mí, en ustedes, que brotan. Y entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, aquel que escucha, ve en sus ojos que brillan. ¿Por qué brillan? Porque están llenos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo era chiquito, 12, 13, 14 años, y con mi tío Roberto Íñigo Lindou, también es Lindou, tío, que ustedes lo conocen, él me predicaba y yo era un niño, y cuando me hablaba de Dios, su ojo brillaba. Y eso es lo que a mí también me llamaba la atención, porque cuando escucho ya hablar a otras personas que hablan, pero no brillan sus ojos. ¿Pero por qué brillaban? Porque estaba el Espíritu de Dios. Por eso me impactó la palabra de Dios. Por eso escuché el mensaje de la palabra. Y quise ser de esta iglesia, de cual agradezco al Señor. Dice, vamos a ir a un versículo, hermano, pero vamos a tener ahí en San Mateo capítulo 7, versículo 24, el dedito vamos a poner. Vamos a ir a ver San Juan capítulo 14, porque ahí dice que obedece la palabra de Dios. San Juan capítulo 14. Interesante leer esto también que dice nuestro Señor Jesucristo. Yo vi, por ejemplo, que a mi hija le regalaron una hermosa Biblia ahí en la universidad cuando se recibió, de cuero, hermosa, y decía UAP, la Universidad Adventista del Plata, y con el nombre de mi hija. Qué lindo. Pero no solamente eso, hijita, hay que leerlo. Hay que leer. La Biblia no es porque sea hermosa,
que tenga un hermoso cuero, tenga mi nombre. Pero yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de los registros, en el libro de la vida, en el libro de Dios. Quiero que esté el nombre mío, el tuyo, el de mis hijas. ¿Eh? Doy ese ejemplo, pero es para que mis hijas, ustedes, no tengamos la Biblia guardada en la biblioteca, no tengamos la Biblia guardada en la mesa de luz. Empecemos a leer y a orar cada vez más y a comprender la voluntad de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿tú le amas a Dios, hermano? Hermana, ¿le amas a Dios? ¿Sí? Yo lo amo, Jesús. Bueno, el que me ama, ¿qué dice? ¿Me va a desobedecer? ¿No me va a hacer caso a lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús, hermana? Hermano, mi palabra guardará. Si la Biblia me dice esto, yo debo obedecer por amor a mi Dios. Y mi Padre le amará. Y miren la hermosa promesa, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermoso. Acá hay una promesa del Señor. Obedeces, me amas, crees en mí, tienes fe en mí, obras, me haces caso a lo que yo digo, te prometo algo. Yo y mi Padre vendremos a ti. ¿Dónde mora? Nosotros somos casa de Dios, somos templo de Dios. Por eso debemos cuidarnos, hermano. Debemos cuidar nuestro cuerpo, no solamente con salud, sino también con cuidar las avenidas del alma. Cuidar, no contaminarnos el espíritu, hermano. Y yo me puedo cuidar mucho con mi físico, con mi salud, con esto, con lo otro, pero tengo pensamientos sucios, pensamientos que no corresponden. Tengo mala sospecha de mi vecino, de mi compañero de trabajo, de mi hermano, de mi jefe. Ah, no, pero yo soy templo del Espíritu Santo, cuido mi cuerpo. Cuida tu espíritu también. Significa cuerpo, espíritu y alma. Por eso nosotros decimos, Señor, me entrego a ti en espíritu, cuerpo y alma. Quiero ser completamente tuyo, completo. ¿Me entienden, mis hermanos? Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces yo puedo decir, yo te amo, Señor, pero no obedezco lo que la Biblia dice. O tomo de la Biblia lo que a mí me gusta. Entonces no amas a Dios. No amo yo a Dios si hago eso. Porque tomo lo que a mí me parece. ¿Me entienden, hermano? En el versículo 14, 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Qué hermoso. ¿Cuántas obras hizo el Señor Jesús? Yo me pongo a pensar los grandes milagros que hizo el Señor. Qué médico, ¿no? Sanaba a los enfermos. Sin remedios, sin droga, sin nada. Mira, para que te cures tenés que ir, tenés que tomar, le diría Jesús a un enfermo, Señor, estoy enfermo, cúrame. Ah, vení, te doy una receta para que vos te cures. ¿Así hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Crees en mí? Él era el Señor, nuestro Creador, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Tu fe te ha sanado. O ponía la mano sobre ese enfermo y su enfermedad era sanada. Nosotros cuando en estos momentos tenemos fiebre, ¿qué hacemos? Ah, tomamos un remedio que nos dice que sabemos que nos baja la fiebre, y es verdad. Nosotros no tenemos a Jesús aquí como caminando físicamente para que nos cure la fiebre. Y Dios, bueno,
Tenemos hoy la medicina que Dios ha permitido, pues si tengo fiebre en estos momentos, tengo que tomar un remedio y se me pasa la fiebre, si nuestro hijito está con fiebre, y tenemos un remedio que nos tiene que hacer pasar la fiebre. Llegará el momento, hermano, que la lluvia tardía, realmente haremos, como dice acá, mayores hará porque yo voy al Padre. Yo ya no voy a estar, me voy al cielo. Pero los que creen en mí harán mayores obras. O sea, hermano, me pongo a imaginar que si hay un vecino que murió y viene corriendo su familia acá y sabe que nosotros nos vieron durante 20, 30 años, que siempre alabábamos a Dios, los sábados nos reuníamos a orar. Hermano, vengan, por favor, ustedes que creen en Dios. Mi esposo, mi esposa parece que está muerto, falleció. Iba ahí el hermano o la hermana, iba a orar y en el nombre de Jesús va a resucitar. O va a haber personas que dicen, ay, tiene cáncer, tiene esto, tiene lo otro, y se va a orar y se va a sanar. Eso no significa que hoy Dios no haga milagros en el mundo, pero ¿son qué? Son gotitas. Nosotros, lo que yo estoy hablando es con lo que va a pasar en la lluvia tardía, que va a ser impresionante, que va a ser por todos lados esos grandes milagros. Como se fue en la lluvia temprana cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo. Bueno, volvamos entonces, hermano, ahora, vamos a ir a San Juan, ahí nomás vamos a quedar, San Juan capítulo 14, versículo 12, ya lo leímos, ¿verdad? No, vamos a ir directamente ahora a San Mateo capítulo 7, versículo 24, volvemos, 25. Entonces, pues, habíamos explicado que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le voy a comparar a un hombre prudente, un hombre que sabe por qué va a edificar una casa con buenos cimientos. Si es una casa espiritual, yo diría, me preguntaría, ¿por qué te hiciste adventista? ¿Por qué? Y porque me impresionó lo que la palabra de Dios dijo, o porque me tomó en un momento que yo estaba difícil en mi vida, porque tenía problemas con esto, lo otro, y cada uno tiene sus razones. Pero cuando o algunos son adventistas porque nacieron adventistas, no le dieron opción. ¿Mm? Pero después tuvieron la oportunidad de decir, bueno, sí, la fe que me enseña mi familia, que me enseñaron, la iglesia que me llevaron, es la correcta, y se hicieron adventistas, y bueno, son adventistas de cuna, nosotros conocemos. Pero, o también ahí charlaba con personas que algunos quedaron impresionados, no solamente por la palabra de Dios, sino por lo que somos nosotros como adventistas en el mundo. Entonces, conversaba justamente en ese lugar que estuve la semana pasada. Le digo, ¿no será que vos te enamoraste de este lugar creyendo que es un paraíso? Sí. Es un lugar hermoso al lado de todos los lugares que hay en el mundo, porque realmente es hermoso. Yo llegué hasta comprarme un terreno ahí, hermano. Lo vendí, porque mi idea era, yo que sea grande, vivía allá. Se ve que el Señor no quería que vaya allá. Pero este hermano me decía, le digo, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué sos adventista? Tiene que haber un fundamento. Yo soy porque he visto acá en la palabra de Dios, la iglesia adventista es una iglesia profética. No te tienes que enamorar de lo que nosotros somos, como que tenemos unos hermosos sanatorios, porque tenemos lomas lindas, porque tenemos las mejores colegios. No. Si te vas a enamorar de nuestra hermosa iglesia, ¿por qué venir a Los Álamos? No, porque es una hermosa iglesia que me siento bien porque los hermanos me tratan bien, pero no tiene que ser solamente por eso. El que te instruye, el que te da estudio bíblico, te tiene que enseñar que esta es la iglesia profética. Es la iglesia que tiene un mensaje especial. Acá vas a conocerlo a Cristo.
lo conoces a través de la Biblia, pero es la iglesia que está profetizada para predicar un mensaje especial. Entonces, cuando vienen lluvias, cuando vienen pruebas, ¿cuáles son tus cimientos? Entonces, cuando tu cimiento fue te enamoraste de mis amigos adventistas de los Álamos, porque el Ale es muy bueno, porque la Marina, porque el Sergio, porque el Sergio me trata muy bien, me quiere, me ora siempre por mí. Y el día que el Ale, la Marina, el Sergio te falla, ¿qué va a pasar? Chao, abajo. ¿Por qué? Porque tu cimiento estaba en hermanos carnales. Cuando tu base es la Biblia, y por más que vengan viento, tormenta y esto y lo otro y te sacudan, vengan algunos con algunas ideas de otro lado sobre la Biblia y yo me voy a llevar de la Biblia y la Biblia y a mí nadie me saque de la Biblia, porque la Biblia fue mi fundamento. La palabra de Dios fue mi fundamento. Por eso cuando yo le dije al principio, miren, hermano, esa columnita, y lo decía, miren los fierritos que está sosteniendo. No. Está grande por algo, está grande, sin darnos cuenta. Pero cada vez que la veo es porque tiene que tener la iglesia de los Álamos fundamento, tiene que tener buena simiente. ¿Entienden, hermanos? Entonces, cuando yo vengo acá a la iglesia y traemos hermanos nuevos, ese hermano va a durar. Ese hermano enamora de Cristo, conoce la verdad, trae más alma, trae su familia, pero le enseña algo, lo que a él le enseñaron. Ahora, si yo le enseño mal al nuevo, le estoy dando un cimiento mal sobre la arena. Voy a ser un hombre imprudente, porque y voy a traer gente imprudente, porque yo lo único que quiero es que vengan, hacemos un show acá, cantamos, lo entretenemos, en la iglesia es un entretenimiento, pero como es todo por emoción, no duran. Cuando se termina la emoción, no dura. Si nosotros lo sabemos. Ahora, cuando ustedes ven aquel que tiene buen cimiento, y pueden venir de todo, y estoy acá, y sigo. Y hay veces hay hermanos que están luchando, me imagino ese hermano, con una necesidad. Nosotros como estaremos en un barco, me imagino, ¿no? Y estamos en ese barco, y estamos peleando con los vientos y las olas, y nuestra meta es Cristo, pero resulta que nosotros como ya demora tanto nuestro Señor, ven pronto, Señor Jesús. Y cada uno ya se hace más frío, más tibio, y piensa solamente en sus cosas. Yo no me tengo que caer acá porque me voy a hundir, sino que yo me tengo que agarrar yo acá de la soga o de esta madera para que no me caerme y hundirme, y sigo acá en la iglesia luchando, pero comete un gran error, porque hay un hermano que entró con poco cimiento y lo ayudamos a subir al bote, pero resulta que está el dicho, sálvese quien puede, y ese hermano clama que lo ayuden, pero yo estoy tan solo luchando y no me fijo en ese hermano que está pidiendo ayuda, y nosotros somos tan fríos que no somos capaces de decir, hermano, no te caigas, lo que te costó subir acá. ¿Y qué me falta? Y hermano, mira lo que tenés que hacer, hermano. No voy a mirar para allá, voy a mirar a vos. Estudiemos de nuevo la Biblia, mira lo que dice, fundamentate acá, tenés la fe en esta. No te entré a la iglesia por emoción, porque no vas a durar. Vos querés salvar a tu familia, querés salvar a tus hijos, a gente que te conoce. Bueno, edifica tu casa con buenos cimientos. ¿Entienden, hermano? El que hace, oye y obedece la palabra de Dios tal cual es el hombre prudente. Y dice que nosotros somos templo del Dios viviente. En 2 de Corintios, capítulo 6.
versículo 16. Dice el gran apóstol Pablo, que dijo, ¿y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿de qué? Del Dios viviente. Como Dios dijo, acá está la promesa de Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Sobre la roca, ¿quién es la roca? Es Jesús, es Cristo. Vamos a segunda de Samuel. Capítulo 22. Versículo 2 al 7. Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico y dijo, versículo 2, Jehová es mi roca. ¿Quién es la roca tuya, hermano? ¿Quién es la roca de la iglesia? Jehová. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿A quién voy a invocar, hermano? A Jehová. Seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrente de perversidad me atemorizaron. Ligadura del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. Cuando estás angustiado, como tuvo David, hermano, en tu vida, en algún momento de tu vida, dice, mi angustia, invoqué ¿a quién? A Jehová y clamé a mi Dios. Cuando estás angustiado, ¿a quién clamas, hermano? ¿A quién? A Dios. ¿Vas al líder de la iglesia? ¿Vas a ir a, hermano Alejandro? Quiero que me aclama a vos, que Lali tiene que aconsejar, clamarle a Dios. Yo lo que voy a hacer, voy a orar por vos. Vení, oremos. Y está en oración, en momento de angustia. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó ¿a quién? A sus oídos. Aprendamos a tenerlo a Dios más como amigo, como nuestro Señor, a quien le confiamos todas las cosas. No dejemos de orar, no dejemos de hablar con Él. Voy caminando, hablemos con Dios. Me levanto a la mañana, me arrodillo, oro al Señor, abro su palabra, estudio la escuela sabática, me preparo, no dejo de hacer el culto, lo tengo a Dios en primer lugar. Y cuando eres un hombre prudente, volvamos a San Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, estamos estudiando. Cuando eres un hombre prudente, cuando viene la lluvia, el tornado, la inundación contra ti, contra tu casa espiritual, que eres tú y yo, o sea, las pruebas, como estamos con buenos cimientos, que es la palabra de Dios, que hemos dicho, la oración, la fe, esa prueba no te destruirán. Pero si eres un hombre insensato, como dice acá, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, negligente, descuidado, descuida la oración, descuida el estudio de la Biblia, se enamoró, vino a la iglesia porque su mejor amigo le predicó y bueno, mientras su mejor amigo viene a la iglesia, sigue. Mi bisabuelo, yo me enteré que mi bisabuelo, Nicolás Lindau, fue uno de los fundadores de la iglesia de Tucumán. Me enteré por un tío mío. Tío ya viejito y tiene 94 años. Tu bisabuelo fue uno de los fundadores de la iglesia central de Tucumán. Ah, sí, no sabía. Sí, y era muy adventista, él se apartó. Se apartó. Pero él, en la historia le pregunté por qué se había ido, le pregunté a los familiares, por qué dejó la iglesia. Porque dicen que él se sentaba con mi bisabuela en el primer asiento de la iglesia y su amigo era el pastor. Mi bisabuelo era alemán y el pastor era alemán.
Capaz que ese pastor le habrá predicado, no sé. Y había muchos alemanes. Y entonces parece que vinieron y él escuchó cuando dos pastores alemanes hablaban mal de su amigo, el pastor. Y dijo, mi bisabuelo, no voy mal, y les admití. No voy, y no fue. Ahora sí, y le preguntaba a un tío, le digo, ¿y se salvará mi bisabuelito? ¿Se salvará? Vos sabés que él cuando estuvo internado, estaba ya en las últimas, ya estaba por morir. Yo pedí entrar por él. ¿Quién fue? Mi tío Roberto. Roberto Íñigo Lindo, mi tío, que era su abuelito, ¿no? Entonces dice, yo oré y él dice que entró y lo hizo, abuelito, no podía hablar. Usted solamente contésteme con sí, así con su dedito, si me escucha y entiende. Si cree en el Señor Jesucristo y pide perdón de sus pecados, y mi bisabuelito hizo así. Entonces, mi tío, los que somos de la iglesia, tenemos la esperanza de verlo al bisabuelo en el cielo. ¿Ah? Entonces, lección. Mi bisabuelito, ¿en qué estaba fundamentado? En su amigo. ¿Le gustó la Biblia? Sí. ¿Le gustó la iglesia? Sí. ¿Ayudó a colaborar en la iglesia? Sí. Pero el día que vio algo, chao, me voy. En cambio, mi bisabuelita, no, ella estaba bien fundamentada hasta el final, hasta el último día. Mi abuelita se llamaba, mi bisabuelita se llamaba Ramona Álvarez Bentón. Bueno, mis hermanos, seguimos leyendo. El hombre insensato no escucha ni obedece la palabra, entonces su casa espiritual es derribada, es destruida, porque edificó sobre la arena sin cimiento. Versículo 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, vinieron pruebas, dieron con ímpetu contra tu casa, que eres vos, que tu espíritu, y cayó, y fue grande su ruina, tanto que decimos lo que escuchamos. Lo dijiste, Sergio, hoy en la escuela sabática. Yo conozco líderes o hermanos que eran de la iglesia y ya nunca más. ¿Y se fueron a dónde? No a otra iglesia adventista, se fueron a otra denominación. ¿Es así o no? Entonces, ¿dónde estaba fundamentado? Estaba bien fundamentado el tema de la palabra de Dios, yo sabiendo la iglesia adventista, la iglesia profetizada, la que surge en el año 1844, Daniel capítulo 8, es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ah? Que tiene que predicar el mensaje triple ángel. Y hermano, para pensar ya ir terminando, ¿cuándo conociste a Jesús? ¿Qué es lo que te atrapó hacia las cosas espirituales? Ya lo habíamos comentado. Fue la veracidad de su palabra, fue su perdón, fue Cristo, te enamoraste de Jesús, te enamoraste del escrito está en la Biblia. Viste que esta era la doctrina que enseña el Señor, es la correcta. O te enamoraste de la hermosa iglesia de los Álamos. Así es. Porque te sientes bien, porque acá tengo hermanos que yo los quiero, pero no me importa realmente qué creen o no. Yo lo que vengo es por ellos, porque ellos me hacen sentir bien. No, aprende a estudiar tu Biblia. Lee, conoce el mensaje adventista, estúdialo, lee, ora al Señor. Que todos somos aquí perfectos, pensaste. Porque si miraste estas cosas o tus cimientos son esas cosas, estamos en un grave peligro. En cualquier momento nos podemos ir. Te invito a que seamos hombres prudentes, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, y podamos predicar el Evangelio hasta que Cristo venga, que Dios nos bendiga. Amén.